Continuar con más información. Esta noche nos acompaña la doctora Carolina Pérez Ferrer. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y con ella hablaremos de la diabetes. Doctora Carolina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Y durante estos días, desde luego, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Diabetes, hemos conocido muchas cifras. Una de las que más preocupa, Carolina, es que una gran parte de las personas que tienen diabetes podría no estar consciente de ello. Esto es preocupante, ¿no? Sí, es muy preocupante. La prevalencia de diabetes, según las encuestas, es alrededor del 9%, pero sabemos que la prevalencia real de diabetes es muchísimo más alta, porque hay mucha gente que tiene la glucosa alta en la sangre y que nunca se ha hecho una prueba. Esto es lo que deberíamos de hacer todos, es decir, en cuanto podamos hacernos una prueba de azúcar. No, yo creo que depende mucho de la edad, de los factores de riesgo, de la historia familiar que traigamos, ¿no? Pero sí se recomienda cuando uno es mayor o tiene un problema de sobrepeso u obesidad, sí sería prudente ir a checarse al médico. Ahora, ¿hay focos rojos que podrían hacernos, además del sobrepeso, además de estos casos en la historia familiar? Bueno, claro, los síntomas ya de la diabetes, que es tener mucha sed, ir al baño muy seguido, también se puede dar una pérdida de peso. Estos son ya focos rojos de que la enfermedad está presente y son y en los estados síntomas avanzados, clásicos, y en estados avanzados, ¿no? Exactamente. Sí, idealmente sería detectarla más temprano para evitar complicaciones que se puedan dar por causa de la glucosa alta en la sangre por un periodo largo de tiempo. Ahora, Carolina, desafortunadamente también esto pensábamos antes, es una enfermedad de adultos, sin embargo, cada vez son más los niños, entonces también ahí hay un foco de atención que debemos atender, ¿no? Definitivamente. Lo que pasa es que la diabetes va de la mano con la obesidad y lo que hemos visto en los últimos años en México ha sido un incremento exponencial de la prevalencia de la obesidad y obviamente de la diabetes también. O sea, la prevalencia de obesidad se ha triplicado en los últimos 30 años. Y no solamente se ha dado en adultos, también se ha dado entre niños, ¿no? Hay una prevalencia bien alta de obesidad entre niños. Entonces estamos empezando a ver casos de diabetes más y más temprano en el curso de la vida. Entonces, claro, sí, se da más a mayor edad, pero también hay excepciones en niños que presentan obesidad también. Carolina, si yo tengo sobrepeso, si llevo una vida sedentaria, si mi dieta no es lo más equilibrada, si estoy consciente de ello, ¿vale la pena aprovechar una de estas pruebas de glucosa, estas pruebas de azúcar en algunas farmacias, en algunos laboratorios, y hacerlo solo? Y si tenemos un foco de atención, acudir a un médico, o antes de hacer esto es importante ir con el especialista. Bueno, yo creo que, idealmente se debería de hacer con un médico o en algún lugar que tenga la facilidad de referirnos a algún lugar si es que nos encuentran con la glucosa alta en la sangre, con el azúcar alta en la sangre, para que se pueda tomar alguna medida, ¿no? Porque qué chiste tiene irnos con la preocupación de saber que tenemos un problema y que no nos podemos atender. Entonces sí, definitivamente valdría la pena para gente que tiene alguna tía, alguna hermana, que ya sabe que está un poco pasado de peso, definitivamente valdría la pena tener esa precaución. Y bueno, el gobierno ahora ha considerado la diabetes como una emergencia sanitaria, por los costos y por las complicaciones que esta enfermedad tiene. También debemos de considerar que solamente 1 de 4 personas, 4 diabéticos ya diagnosticados tiene control de su enfermedad. Entonces, esas 3 de 4 personas, pues es una bomba de tiempo de en qué momento van a empezar a perder la vista, en qué momento, ¿no? Perder una extremidad, ¿no? Perder una extremidad. Entonces, por lo mismo han declarado una emergencia sanitaria y la idea es que se van a hacer campañas de detección temprana, campañas masivas de comunicación para que la gente esté un poco más consciente de este problema. Socialmente, doctora, ¿esto qué implica? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la afectación que tiene nuestra sociedad con un problema como el de la diabetes a la escala a la que ha llegado? Pues es enorme, porque no solamente se habla mucho de los costos al sistema de salud, pero los costos a las familias, por ejemplo, pues de pérdida de días de trabajo, de discapacidad, si te tienen que amputar una pierna o un dedo, de pérdida de la vista, entonces se pierden pues productividad también y recursos para las familias. Es un costo enorme, tanto
tanto costos para el sistema de salud como costos también sociales de las familias y de lo que emana de eso, ¿no? De tener gente menos capaz para trabajar. Y la calidad de vida también, ¿no? Sí. Sin embargo, doctora, si reaccionamos bien, si pues justamente hacemos una detección a tiempo y cambiamos nuestros hábitos de vida, la diabetes no tiene por qué ser una sentencia de muerte ni tampoco aminorar a pues grados máximos la calidad de vida, ¿no? Exactamente, aunque se dice fácil, yo creo, ¿no? Sí. Yo creo que se tiene que hacer todo un esfuerzo de prevención en todas las etapas de la vida, ¿no? Empezando por promover la lactancia exclusiva, porque se sabe que la lactancia es preventiva, por ejemplo, de obesidad y de otras enfermedades a lo largo de la vida, hasta con los niños, enseñarles a comer bien, y luego con el ambiente que tenemos, ¿no? Claro. De promover la comida saludable, de poner más incentivos para comer saludable y menos incentivos para comprar refrescos No y es fácil. comprar, ¿no? Entonces es todo, o sea, lo que nos ha llevado a estos niveles de diabetes y de obesidad, pues no es la falta de voluntad de las personas, es simplemente que vivimos en un ambiente que no se presta para tener vidas saludables. Y eso es lo que poco a poco han empezado a regular, ¿no? A tratar de que si el impuesto al refresco, que si mejorar la comida que se vende en las escuelas, el etiquetado de los productos de alimentos, pero tienen que ser una serie de acciones de muchos lugares para que podamos tener un ambiente más sano y que la gente no le cueste tanto trabajo, ¿no? Comer sus 5 frutas y verduras y hacer el ejercicio. Carolina, pues de verdad muchas gracias por compartir con nosotros De nada, esta muchas información gracias por y invitarme. también por hacer esta reflexión. Gracias.